Ester, capítulo 1. Era el tiempo de Asuero, aquel que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En aquellos días, mientras el rey Asuero tenía instalado su trono real en la ciudadela de Susa, en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus oficiales y servidores. Los jefes del ejército de los persas y de los medos, los nobles y los gobernadores de provincia se reunieron en su presencia. Así, durante largo tiempo, 180 días, él hizo ostentación de la fastuosidad de su gloria real y del magnífico esplendor de su grandeza. Al cabo de ese tiempo, el rey ofreció un banquete de 7 días, en el patio del jardín del palacio real, a toda la población que se encontraba en la ciudadela de Susa, desde el más grande al más pequeño. Había colgaduras de lino blanco y de púrpura violeta, sujetas a argollas de plata y a columnas de alabastro, con cordones de lino fino y de púrpura roja. Había divanes de oro y plata sobre un piso de pórfido, alabastro, nácar y mármol negro. Se daba de beber en copas de oro, todas de formas diversas, y el vino del reino corría a raudales, gracias a la prodigalidad del rey. La regla era que nadie fuera forzado a beber, porque el rey había ordenado a todos sus mayordomos que respetaran los deseos de cada uno. La reina Vasti, por su parte, había ofrecido un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Meumán, Bisetá, Jarboná, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcás, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey Asuero, que trajeran a su presencia a la reina Vasti, luciendo la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes, porque ella era muy hermosa. Pero la reina Vasti no quiso ir, contrariando así la orden del rey transmitida por los eunucos. Entonces el rey sintió una gran indignación y tuvo un arrebato de ira. Luego consultó a los juristas, porque todos los asuntos del rey debían ser tratados delante de los expertos en la ley y el derecho. Los que estaban más cerca de él eran Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 jefes de Persia y de Media que pertenecían al consejo real y ocupaban los primeros puestos en el reino. El rey les preguntó, según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti, por no haber cumplido la orden del rey Asuero que le transmitieron los eunucos? Memucán respondió en presencia del rey y de los príncipes, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero. Porque su manera de proceder llegará a oídos de todas las mujeres, y eso hará que desprecien a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó que llevaran a su presencia a la reina Vasti, y ella no se presentó. Hoy mismo, las princesas de Persia y de Media que oigan hablar de la conducta de la reina replicarán en el mismo tono a sus esposos, los altos oficiales del rey, y entonces sí que habrá desprecio e irritación. Si al rey le parece bien, haga publicar un dictamen real, que se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de los persas y los medos, prohibiendo a la reina Vasti presentarse ante el rey Asuero y confiriendo su título de reina a otra mejor que ella. Así, cuando el decreto promulgado por el rey sea conocido a lo largo y a lo ancho de su inmenso reino, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más grande hasta el más humilde. La propuesta agradó al rey y a sus oficiales, y el rey hizo lo que había dicho Memucán. Envió cartas a todas sus provincias, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, ordenando que el marido fuera señor en su casa y que en ella se hablara el idioma del marido. Ester, capítulo 2. Algún tiempo después, cuando al rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron, hay que buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y hermosas. Que el rey designe inspectores en todas las provincias de su reino, para que ellos reúnan en el harén de la ciudadela de Susa a todas las jóvenes vírgenes y hermosas. Se las pondrá bajo la vigilancia de Egé, el eunuco del rey encargado de las mujeres, y se las proveerá de cremas de belleza.
y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de Vasti. Al rey le agradó la propuesta, y así se hizo. En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, un benjaminita que pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo había criado a Hadasá, es decir, a Ester, hija de un tío suyo, que había quedado huérfana de padre y madre. La joven era muy hermosa y atractiva, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija. Al publicarse la orden y el edicto del rey, y una vez que fueron reunidas muchas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo el cuidado de Hegé, también Ester fue llevada a la casa del rey y confiada a Hegé, el encargado de las mujeres. La joven le cayó en gracia y se ganó su favor. Por eso, él le entregó de inmediato las cremas de belleza, fijó su régimen de comida y le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio real. Luego la trasladó con sus doncellas al mejor departamento del harén. Ester no había manifestado de qué pueblo ni de qué familia era, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo manifestara. Y todos los días, éste iba y venía frente al patio del harén, para saber cómo se encontraba Ester y cómo la trataban. Después de haber observado durante 12 meses lo establecido en el Estatuto de las Mujeres, a cada joven le llegaba el turno de presentarse ante el rey Asuero. Porque el tratamiento de belleza comprendía 2 etapas, 6 meses para ungirse con aceite de mirra, y 6 meses más para embellecerse con aromas y otros cosméticos usados por las mujeres. Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén al palacio real. Ella iba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén, bajo la vigilancia de Sasgás, el eunuco del rey encargado de las concubinas. Ya no se presentaba más ante el rey, a no ser que éste deseara estar con ella y la llamara expresamente. Cuando le tocó el turno a Ester, hija de Abijail, que era tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, ella no pidió nada fuera de lo que le indicó Hegé, el eunuco del rey encargado de las mujeres. Ester se ganaba la simpatía de todos los que la veían. Así fue conducida ante el rey Asuero, al palacio real, en el 10º mes, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Él se enamoró de Ester más que de todas las otras mujeres y ella se ganó su favor más que todas las demás jóvenes. El rey puso la diadema real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y servidores, el banquete de Ester, y además concedió franquicias a todas las provincias y otorgó regalos con la liberalidad digna de un rey. Mientras se hacía un segundo reclutamiento de muchachas jóvenes, Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta real. Ester, por su parte, no había manifestado de qué familia ni de qué pueblo era, de acuerdo con lo que le había ordenado Mardoqueo, porque ella seguía cumpliendo sus órdenes como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, mientras Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta real, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey que custodiaban la entrada, estaban descontentos y planeaban un atentado contra el rey Asuero. Al enterarse del plan, Mardoqueo informó a la reina Ester, y ella, a su vez, le habló al rey por encargo de Mardoqueo. Una vez investigado el caso y confirmada la denuncia, los 2 eunucos fueron colgados de un patíbulo, y el hecho fue consignado por escrito en el libro de las crónicas, en presencia del rey. Ester, capítulo 3. Algún tiempo después, el rey Asuero promovió a Amán, hijo de Amdatá, el agagita, a la más alta dignidad, asignándole un sitial más elevado que el de todos los demás ministros que estaban con él. Todos los servidores de la puerta real doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba. Entonces los servidores de la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y como todos los días le decían lo mismo, sin que él les hiciera caso, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo hacía valer sus razones, porque les había dicho que él era judío.
Al ver que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él, Amán se enfureció. Pero le pareció demasiado poco castigarlo al solo. Como le habían dicho a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el imperio de Asuero. El primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º año del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte en presencia de Amán, tomando día por día y mes por mes, y la suerte cayó sobre el día 13 del 12º mes, o sea, el mes de Adar. Amán dijo entonces al rey Asuero: en todas las provincias de tu reino, hay un pueblo particular, disperso entre los otros pueblos y aislado de los demás. Sus leyes son diferentes de las de todo otro pueblo, y ellos no cumplen las leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, se dará por escrito la orden de eliminarlos. Y yo depositaré 10.000 talentos de plata en las manos de los administradores, para que ingresen en el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, el agagita, el opresor de los judíos. Luego le dijo: el dinero será para ti. En cuanto al pueblo, trátalo como mejor te parezca. Los secretarios del rey fueron convocados el día 13 del primer mes. Y tal como lo había ordenado Amán, se redactó un escrito dirigido a los prefectos reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a los jefes de cada pueblo, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua. Los escritos estaban redactados en nombre del rey Asuero y sellados con el anillo real. Luego los mensajeros llevaron estos documentos a todas las provincias del rey, con la orden de exterminar, matar y eliminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, y de confiscar sus bienes. Esto debía hacerse en un mismo día, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar. Una copia del escrito sería promulgada con fuerza de ley en cada provincia y comunicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para aquel día. De acuerdo con la orden del rey, los mensajeros partieron rápidamente, y el edicto también fue promulgado en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán comían y bebían tranquilamente, en la ciudad de Susa reinaba la consternación. Ester, capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura, hasta llegar frente a la puerta real, porque nadie podía franquearla vestido con esa ropa. En cada provincia, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, había un gran duelo entre los judíos, con ayunos, lágrimas y lamentaciones. Y el sayal y las cenizas sirvieron de lecho para muchos. Las doncellas y los eunucos de Ester fueron a comunicárselo, y la reina se estremeció de angustia. Luego envió ropa a Mardoqueo para que se quitara el sayal y se vistiera, pero él no quiso saber nada. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y lo mandó a ver a Mardoqueo a fin de averiguar qué pasaba y por qué hacía eso. Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta real. Mardoqueo lo puso al tanto de lo que sucedía y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. También le dio una copia del texto del decreto que se había promulgado en Susa ordenando ese exterminio. Él debía mostrárselo a Ester, informarla de todo y ordenarle que se presentara ante el rey para implorarle gracia y suplicarle en favor de su pueblo. Atac fue a informar a Ester de lo que le había dicho Mardoqueo. Entonces ella le ordenó que fuera a decir a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que hay una ley según la cual debe morir cualquier hombre o mujer que se presente ante el rey, en el atrio interior, sin haber sido llamado. Esto, a menos que el rey extienda hacia él su cetro de oro para perdonarle la vida. En cuanto a mí, ya hace 30 días que no he sido llamada a la presencia del rey. Cuando informaron a Mardoqueo de lo que había dicho Ester, él mandó que le respondieran: no te imagines que por estar en la casa del rey vas a ser la única en escapar con vida entre todos los judíos. No,
Si te quedas callada en este preciso momento, el alivio y la liberación les vendrán a los judíos de otra parte, mientras que tú y la casa de tu padre desaparecerán. ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta? Ester mandó responder a Mardoqueo: ve a reunir a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, también ayunaré junto con mis servidoras. Así me presentaré al rey, por más que sea en contra de la ley. Y si es necesario que muera, moriré. Mardoqueo se retiró e hizo lo que Ester le había ordenado. Ester, capítulo 5. Al tercer día, Ester se puso sus vestiduras reales y llegó hasta el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono, en la sala real, frente a la puerta de entrada. Al ver a la reina Ester, que estaba de pie en el patio, el rey la miró con benevolencia y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey dijo a Ester: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Qué es lo que quieres? Incluso la mitad de mi reino te será concedida. Ester respondió: si al rey le parece bien, venga hoy con Amán al banquete que he preparado en su honor. Entonces el rey ordenó: avisen inmediatamente a Amán que acepte la invitación de Ester. El rey fue con Amán al banquete preparado por Ester y, en el momento de brindar, le dijo: ¿qué es lo que pides, Ester? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad de mi reino, lo tendrás. Ester respondió: ¿sabes cuál es mi petición y mi deseo? Si el rey me ha concedido su favor, y si a él le parece bien acceder a mi pedido y complacer mi deseo, que venga con Amán al banquete que les voy a preparar, y mañana responderé a la pregunta del rey. Amán había salido aquel día contento y de buen humor. Pero al ver en la puerta real a Mardoqueo, que no se levantaba ni temblaba ante él, se llenó de furor. Sin embargo, se contuvo y se fue a su casa. Luego mandó buscar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y les estuvo hablando del esplendor de sus riquezas, de sus muchos hijos y de lo que el rey había hecho para engrandecerlo, elevándolo por encima de los demás ministros y servidores de la corte. Luego Amán añadió: además, la reina Ester preparó un banquete y me invitó a mí solo junto con el rey. Y también mañana seré su invitado en compañía del rey. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta real. Entonces Ceres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: que hagan levantar un patíbulo de 25 metros, y mañana por la mañana le dirás al rey que cuelguen allí a Mardoqueo. Así irás contento al banquete con el rey. La propuesta agradó a Amán e hizo levantar el patíbulo. Ester, capítulo 6. Aquella noche, como el rey no podía conciliar el sueño, hizo traer el libro de las memorias o crónicas, y lo leyeron en su presencia. Allí constaba por escrito cómo Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Teres, los 2 eunucos del rey guardianes de la entrada, que habían atentado contra el rey Asuero. El rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le otorgó a Mardoqueo a causa de esto? No se le dio nada, respondieron los cortesanos que estaban a su servicio. Luego el rey preguntó: ¿quién anda por el patio? En aquel momento, Amán llegaba al atrio exterior del palacio, para pedir al rey que colgara a Mardoqueo del patíbulo que había hecho preparar para él. Los cortesanos dijeron al rey: es Amán el que está en el patio. Que entre, ordenó el rey. Apenas entró Amán, el rey le preguntó: ¿qué habría de hacerle a un hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó entonces: hay alguien a quien el rey quiera honrar más que a mí. Por eso dijo al rey: si hay alguien a quien el rey quiera honrar, que traigan una vestidura real usada por el rey y un caballo que él ha montado, y que pongan en la cabeza de la cabalgadura una diadema real.
Luego entregarán la vestidura y el caballo a un alto dignatario de la nobleza real, vestirán al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasearán a caballo por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él: así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán: toma enseguida la vestidura y el caballo, tal como lo has indicado, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él: así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Luego Mardoqueo volvió a la puerta real, mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, dolorido y tapándose la cara de vergüenza. Amán contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que había pasado. Entonces sus consejeros y Zeres, su mujer, le dijeron: si ese Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, pertenece a la raza de los judíos, no podrás derrotarlo, caerás irremediablemente ante él. Todavía estaban hablando con Amán, cuando llegaron los eunucos del rey, y lo llevaron rápidamente al banquete que había preparado Ester. Ester, capítulo 7. El rey y Amán fueron al banquete con la reina Ester. Aquel segundo día, en el momento de brindar, el rey volvió a decir a Ester: ¿qué es lo que pides, reina Ester? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad del reino, lo tendrás. La reina Ester tomó la palabra y dijo: Rey, si estás dispuesto a hacerme un favor y si esto es lo que te agrada, mi petición es que me concedas la vida y mi deseo es que perdones la vida a mi pueblo. Porque yo y mi pueblo hemos sido entregados al exterminio, a la muerte y a la destrucción. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no habría perjudicado al rey. El rey Asuero tomó la palabra y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha concebido semejante cosa? Ester respondió: el enemigo y adversario es ese miserable de Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Y el rey, en un arrebato de ira, se retiró del banquete y fue hacia el jardín del palacio. Mientras tanto, Amán se quedó para implorar por su vida a la reina Ester, porque veía que el rey ya había decidido su ruina. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba tendido sobre el diván donde se recostaba Ester. Entonces el rey exclamó: ¿y todavía se atreve a violar a la reina estando yo en la casa? Apenas el rey pronunció esta palabra, se abalanzaron sobre Amán y le taparon el rostro, y Jarboná, uno de los eunucos, dijo en presencia del rey: precisamente en casa de Amán se ha instalado un patíbulo de 25 metros. Él mismo lo hizo levantar para Mardoqueo, aquel que salvó al rey con su denuncia. El rey ordenó: cuélguenlo allí. Así colgaron a Amán del patíbulo que él había preparado para Mardoqueo, y se calmó la furia del rey. Ester, capítulo 8. Ese mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Ester todas las posesiones de Amán, el opresor de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, porque Ester le había revelado el lazo de parentesco que tenía con ella. El rey se sacó el anillo que le había retirado a Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a éste al frente de todas las posesiones de Amán. Luego Ester habló de nuevo en presencia del rey. Cayó a sus pies, lloró y le suplicó que anulara los planes perversos que Amán, el agagita, había maquinado contra los judíos. El rey tendió hacia Ester el cetro de oro. Ella se levantó, permaneció de pie en presencia del rey y dijo: si al rey le parece bien y quiere hacerme un favor, si lo juzga conveniente y está contento conmigo, haga revocar por escrito los documentos que Amán, hijo de Amdatá, el agagita, concibió y escribió para eliminar a los judíos de todas las provincias del rey. ¿Cómo podré resistir, al ver la desgracia que se abatirá sobre mi pueblo? ¿Cómo podré ser testigo de la desaparición de mi estirpe? El rey Asuero dijo entonces a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío:
ya ven que he dado a Esther todas las posesiones de Amán y que a él lo han colgado del patíbulo, por haber atentado contra los judíos. Ahora ustedes, por su parte, escriban como mejor les parezca en favor de los judíos. Háganlo en nombre del rey y sellen el escrito con el anillo real, porque un documento escrito en nombre del rey y sellado con el anillo real no puede ser revocado. Los secretarios del rey fueron convocados en aquel mismo momento, el día 23 del tercer mes, que es el mes de Siván. Y tal como lo ordenó Mardoqueo, se redactó un documento dirigido a los judíos, a los prefectos, los gobernadores y los jefes de las provincias. Eran 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, y también a los judíos en su escritura y su lengua. Los escritos estaban redactados en nombre del rey Asuero y sellados con el anillo real, y se los envió por medio de mensajeros a caballo, montados en corceles de pura sangre de las caballerizas del reino. En dichos documentos, el rey facultaba a los judíos, en cualquier ciudad donde estuvieran, a reunirse y defender sus vidas, a destruir, matar y eliminar, incluyendo a los niños y mujeres, a toda la gente armada de cualquier provincia o pueblo que los atacaran, y también a saquear sus bienes. Y todo esto en un mismo día, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar, en todas las provincias del rey Asuero. Una copia del documento debía ser promulgada con fuerza de ley en cada provincia y comunicada a todos los pueblos, de manera que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. De inmediato, por orden del rey, partieron a toda velocidad los mensajeros montados en los caballos de las caballerizas reales, y el decreto fue promulgado también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey llevando una vestidura real de púrpura violeta y lino blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y escarlata. En la ciudad de Susa resonaban los gritos de alegría. Y para los judíos todo era luz y alegría, regocijo y honor. En cada provincia y en cada ciudad, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, los judíos se sentían desbordantes de gozo y alegría, y celebraban banquetes y fiestas. Y muchos entre la gente del país se profesaban judíos, porque el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Esther, capítulo 9. El 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, día en que se debía ejecutar la orden del rey y su decreto, cuando los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, se produjo un cambio de situación. De hecho, fueron los judíos los que se impusieron sobre sus enemigos. Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que buscaban su ruina. Nadie les opuso resistencia, porque el temor a los judíos se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los prefectos, los gobernadores y los funcionarios del rey les prestaron su apoyo, porque el temor a Mardoqueo se había apoderado de ellos, ya que éste ocupaba un alto cargo en el palacio real y su fama se extendía por todas las provincias. Mardoqueo, en efecto, se engrandecía cada vez más. Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Trataron como quisieron a los que los odiaban, y en la ciudadela de Susa mataron y exterminaron a 500 hombres, dando muerte, especialmente, a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amdatá, el opresor de los judíos. Los mataron, pero no recogieron ningún botín. Ese mismo día, llegó a conocimiento del rey el número de los que habían sido matados en la ciudadela de Susa. El rey dijo entonces a la reina Esther: en la ciudadela de Susa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué no habrán hecho en el resto de las provincias reales? Pero, ¿qué es lo que pides? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué otra cosa deseas? Se hará lo que tú digas. Esther respondió: si al rey le parece bien, que a los judíos de Susa les sea permitido actuar también mañana conforme al decreto válido para hoy,
y que los hijos de Amán sean colgados del patíbulo. El rey ordenó que así se hiciera. En Susa se promulgó un decreto y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Así, los judíos de Susa se reunieron una vez más el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no recogieron ningún botín. En cuanto a los demás judíos de las provincias reales, también se reunieron para defender sus vidas y así se libraron de los ataques de sus adversarios. Ellos mataron a 75,000 entre sus enemigos, pero no recogieron ningún botín. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El 14 descansaron y celebraron ese día con banquetes y alegría. Pero los judíos de Susa, que se habían concentrado el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo festejaron con banquetes y alegría. Por eso los judíos de las zonas rurales celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría, de banquetes y fiesta, y en él se envían regalos unos a otros. Mardoqueo consignó estas cosas por escrito y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto los que estaban cerca como a los más alejados. En ellas disponía que celebraran cada año el 14 y el 15 del mes de Adar, por ser esos los días en que los judíos habían quedado libres de sus enemigos, y por ser ese el mes en que la aflicción se les había cambiado en alegría y el duelo en un día de fiesta. Por eso debían festejarlos como días de banquetes y alegría, enviarse regalos unos a otros y ofrecer donativos a los pobres. Los judíos hicieron una tradición de lo que habían comenzado a festejar y de lo que les había ordenado Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amdatá, el agagita, el opresor de todos los judíos, había proyectado eliminar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte con el fin de confundirlos y eliminarlos. Pero, cuando se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que recayera sobre la cabeza de Amán el plan perverso que había concebido contra los judíos, y lo colgaron del patíbulo, a él y a sus hijos. Por eso aquellos días se los llamó Purim, de la palabra pur. De acuerdo con el contenido de aquella carta, y por lo que habían visto y les había sucedido, los judíos instituyeron para ellos mismos, para sus descendientes y para todos sus adeptos, la tradición irrevocable de celebrar anualmente esos 2 días, según lo dispuesto en aquel escrito y en la fecha fijada. Estos días son conmemorados y celebrados de generación en generación, en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad. Y estos días de Purim nunca dejarán de ser festejados entre los judíos, ni se borrará su recuerdo entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, escribieron urgiendo el cumplimiento de esta segunda carta relativa a los Purim. Se mandaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con saludos y expresiones de lealtad, para instituir estos días de los Purim, en las fechas fijadas, como lo habían ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así, la orden de Ester confirmó la institución de los Purim, y esto quedó consignado por escrito. Ester, capítulo 10. El rey Asuero impuso un tributo al continente y a las islas del mar. Por lo demás, todo lo concerniente a sus hazañas y a su valor, y el relato detallado de la alta dignidad que el rey confirió a Mardoqueo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, era el segundo después del rey Asuero. Los judíos lo consideraban un gran hombre y era amado por la multitud de sus hermanos. Él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe. Mardoqueo decía: todo esto proviene de Dios. Yo recuerdo el sueño que tuve acerca de esto y no se ha omitido un solo detalle. Había una pequeña fuente convertida en río, luego una luz además del sol y agua abundante. El río es Ester, a la que el rey tomó por esposa y convirtió en reina. Los 2 dragones somos yo y Amán. Las naciones son las que se reunieron para hacer desaparecer el nombre de los judíos, y mi nación es Israel, los que clamaron a Dios y fueron salvados. El Señor ha liberado a su pueblo, el Señor nos ha librado de todos esos males,
Y Dios hizo esos grandes signos y prodigios, como nunca sucedió entre las naciones. Por eso el Señor ha establecido dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todas las naciones paganas. Y estas dos suertes se han verificado en la hora, el momento y el día del juicio delante de Dios y para todos los pueblos. Sí, Dios se acordó de su pueblo e hizo justicia a su herencia. Por eso estos días del mes de Adar, el 14 y el 15 de dicho mes, serán celebrados como días de asamblea, de gozo y alegría delante de Dios, a lo largo de todas las generaciones, en Israel, su pueblo. Esther, capítulo 11. El cuarto año del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta acerca de los Purim, declarando que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, uno de los habitantes de Jerusalén. El segundo año de Artajerjes el Grande, el primer día del mes de Nisán, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, tuvo un sueño. Mardoqueo era un judío residente en la ciudad de Susa, un personaje importante, que desempeñaba un cargo en la corte real. Él pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo soñó lo siguiente: había gritos y estruendo, truenos, terremotos y agitación sobre la tierra. De pronto avanzaron dos enormes dragones, ambos dispuestos a luchar, y lanzaron un gran rugido. Al oír el rugido, cada nación se preparó para el combate, a fin de hacer la guerra a la nación de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas. Había tribulación y angustia, aflicción y una gran agitación sobre la tierra. Toda la nación de los justos se estremeció. Aterrorizados por su desgracia, ellos se dispusieron a perecer y clamaron a Dios. De su clamor, como de una pequeña fuente, surgió un gran río de aguas caudalosas. Brilló una luz y despuntó el sol. Entonces los humildes fueron exaltados y devoraron a los grandes. Al despertar, Mardoqueo, que intuyó en este sueño lo que Dios había resuelto hacer, estuvo pensando en él hasta la noche y trataba de comprenderlo en todos sus detalles. Esther, capítulo 12. Luego Mardoqueo se puso a descansar un rato en la corte, junto con Gabasá y Sarra, los 2 eunucos del rey que la custodiaban. Al oírlos conversar, trató de averiguar sus maquinaciones, y se enteró de que preparaban un atentado contra el rey Artajerjes. Entonces los denunció al rey. Este hizo interrogar a los 2 eunucos, y una vez que ellos confesaron, fueron ejecutados. El rey mandó escribir estos hechos en las crónicas, y también Mardoqueo los consignó por escrito. Además, el rey otorgó a Mardoqueo un cargo en la corte y lo recompensó con regalos. Pero Amán, el agagita, que gozaba de gran prestigio ante el rey, buscó la manera de perjudicar a Mardoqueo y a su pueblo por lo que había pasado con los 2 eunucos del rey. Esther, capítulo 13. Esta es la copia de la carta. El gran rey Artajerjes, a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a los jefes de distrito bajo sus órdenes, les escribe lo siguiente: aunque estoy al frente de numerosas naciones y soy el soberano de todo el mundo habitado, sin dejarme llevar por la arrogancia que da el poder, sino gobernando siempre con benevolencia y moderación, he tratado de asegurar continuamente a mis súbditos una vida sin inquietudes, de convertir el reino en un lugar civilizado y transitable hasta sus últimos confines, y de hacer que reflorezca la paz tan ansiada por todos los hombres. Ahora bien, al consultar a mis servidores sobre la manera de llevar a cabo este proyecto, Amán, ese hombre que se destaca entre nosotros por su prudencia, que ha dado pruebas constantes de sus buenos oficios y de su fidelidad inquebrantable, y que ha sido elevado a la segunda dignidad en el reino, nos ha advertido que entre todas las tribus expandidas por la tierra se ha mezclado un pueblo hostil,
opuesto por sus leyes a toda otra nación, que desdeña constantemente las órdenes reales, hasta él. Punto de ser un obstáculo para la cohesión del reino que nosotros dirigimos de manera irreprochable. Por eso, considerando que esta nación tan singular se encuentra en conflicto constante con todos los hombres, que lleva una vida aparte, en conformidad con sus leyes extrañas, y que su hostilidad contra nuestros intereses le hace cometer los peores crímenes, comprometiendo así la estabilidad del reino. Por todos estos motivos, ordenamos que todas las personas indicadas en las cartas de Amán, el cual está al frente de nuestros asuntos de Estado y es para nosotros un segundo Padre, sean exterminadas de raíz por la espada de sus enemigos, incluyendo a mujeres y niños, sin piedad ni miramientos. Esto se hará el día 14 del 12º mes, que es el mes de Adar, del presente año, a fin de que estos opositores de ayer y de hoy bajen al abismo, en un mismo día, de muerte violenta. Así nos permitirán ejercer en el futuro un gobierno definitivamente estable y tranquilo. Entonces Mardoqueo, recordando todas las obras del Señor, le dirigió esta oración: Señor, Señor, Rey Todopoderoso, todo está sometido a tu poder y no hay nadie que pueda oponerse a ti, si tú quieres salvar a Israel. Porque tú has hecho el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo el cielo. Tú eres el Señor de todas las cosas, y no hay nadie que te resista, Señor. Tú lo conoces todo, y sabes muy bien, Señor, que no ha sido por arrogancia, ni por soberbia o amor propio, que yo me negué a postrarme ante el orgulloso Amán. De buena gana le besaría la planta de los pies por la salvación de Israel. Si yo hice esto, fue para no poner la gloria de un hombre por encima de la gloria de Dios. No, no me postraré ante nadie sino solo ante ti, Señor, y esto no lo hago por soberbia. Y ahora, Señor, Dios y Rey, Dios de Abraham, perdónale la vida a tu pueblo, porque están mirando cómo destruirnos y ansían exterminar la herencia que ha sido tuya desde siempre. No menosprecies tu porción escogida, la que has rescatado para ti del país de Egipto. Presta atención a mi plegaria, muéstrate propicio con tu heredad, cambia nuestro duelo en alegría, para que vivamos y cantemos himnos a tu nombre, Señor. No hagas enmudecer la boca de los que te alaban. Mientras tanto, Israel clamaba con todas sus fuerzas, porque veían que su muerte era inminente. Esther, capítulo 14. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Se despojó de sus vestidos lujosos y se puso ropa de aflicción y de duelo. En lugar de los perfumes refinados, se cubrió la cabeza de ceniza y basura. Mortificó su cuerpo duramente y dejó caer sus cabellos enmarañados sobre aquel cuerpo que antes se complacía en adornar. Luego oró al Señor, Dios de Israel, diciendo: Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único. Ven a socorrerme, porque estoy sola, no tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia, en mi familia paterna, que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos, y a nuestros padres entre todos sus antepasados, para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Ahora nosotros hemos pecado contra ti, y tú nos entregaste en manos de nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Sí, tú eres justo, Señor. Pero ellos no se contentaron con someternos a una dura esclavitud, sino que hicieron un pacto con sus ídolos para anular lo que tu boca había decretado, para hacer que desaparezca tu herencia y cerrar la boca de los que te alaban, extinguiendo la gloria de tu casa y de tu altar, y para abrir, en cambio, la boca de las naciones, a fin de que celebren a los ídolos vanos y admiren eternamente a un rey mortal. No entregues tu cetro, Señor, a los que no son nada, que no se burlen de nuestra ruina. Haz que sus planes se vuelvan contra ellos e inflige un castigo ejemplar a aquel que comenzó a atacarnos. Acuérdate, Señor, y manifiéstate en el momento de nuestra aflicción. Y a mí, dame valor, Rey de los dioses y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león,
y cambiale el corazón para que deteste al que nos combate y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola, y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tú, que lo conoces todo, sabes que yo detesto la gloria de los impíos y me horroriza el lecho de los incircuncisos y el de cualquier extranjero. Tú sabes que estoy aquí por necesidad. Yo aborrezco la insignia fastuosa que ciñe mi frente cuando aparezco en público. La aborrezco como un paño ensangrentado, y nunca la uso cuando estoy a solas. Tu servidora no ha comido en la mesa de Amán, no he sentido estima por los banquetes del rey ni he bebido el vino de las libaciones. Tu servidora no encontró la felicidad desde que cambió de condición hasta el presente, a no ser junto a ti, Señor, Dios de Abraham. Dios, que tienes poder sobre todos, oye la voz de los desesperados. Líbranos de las manos de los perversos y líbrame a mí de todo temor. Ester, capítulo 15. Mardoqueo mandó decir a Ester: acuérdate de cuando eras pobre y pequeña, y recibías de mi mano alimento. Porque Amán, el primero en dignidad después del rey, ha hablado contra nosotros para eliminaros. Invoca al Señor, háblale al rey a favor nuestro y líbranos de la muerte. Al tercer día, una vez que terminó de orar, Ester se quitó su ropa de penitente y se atavió con todo lujo. Así, deslumbrante de hermosura, invocó a Dios que vela por todos y los salva. Luego tomó consigo a las 2 damas de compañía y se apoyó delicadamente sobre una de ellas, mientras la otra la seguía sosteniendo el ruedo de su vestido. Ella iba radiante, en el apogeo de su belleza, con el rostro sonriente como una enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por el temor. Después de franquear todas las puertas, se detuvo delante del rey. Él estaba sentado en su trono real, revestido con todos los atuendos de sus apariciones solemnes, cubierto de oro y piedras preciosas, e inspiraba un gran terror. Entonces alzó su rostro encendido de majestad y, en un arrebato de ira, lanzó una mirada fulminante. La reina se sintió desvanecer. Débil como estaba, cambió de color y reclinó su cabeza sobre la dama de honor que la precedía. Pero Dios cambió el espíritu del rey y lo movió a la mansedumbre. Lleno de inquietud, se precipitó de su trono y la tomó entre sus brazos, mientras ella volvía en sí. La reconfortó con palabras tranquilizadoras, diciéndole: ¿qué pasa, Ester? Yo soy tu hermano. Ten confianza. No vas a morir. Nuestro decreto vale solamente para la gente común. Acércate. Luego alzó el cetro de oro y lo puso sobre el cuello de Ester, la besó y le dijo: háblame. Ella le respondió: yo te vi, Señor, como a un ángel de Dios, y mi corazón se estremeció de temor ante tu majestad. Porque tú eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de fascinación. Pero mientras ella hablaba, se desvaneció a causa de su debilidad. El rey estaba desconcertado y todo su séquito trataba de reanimarla. Ester, capítulo 16. El texto siguiente es una copia de la carta. El gran rey Artajerjes a los gobernadores de provincia de las 127 regiones, desde la India hasta Etiopía, a los que se preocupan de nuestros intereses. Salud. Mucha gente, cuanto más frecuentes son los honores que reciben de la extrema generosidad de sus bienhechores, tanto más se dejan llevar por el orgullo. Y no solo tratan de perjudicar a nuestros súbditos, sino que también, no pudiendo soportar su descontento, conspiran contra sus mismos bienhechores. No les basta con suprimir los sentimientos de gratitud entre los hombres, sino que, exaltados por los aplausos de los que ignoran el bien, se imaginan que escaparán a Dios, que todo lo ve, y a su justicia, que detesta el mal. Así, con frecuencia, muchos de los que están constituidos en autoridad, bajo la presión de ciertos amigos a quienes habían confiado la administración de los asuntos de Estado, se han hecho cómplices del asesinato de inocentes y se han visto envueltos en males irremediables.
Porque los sofismas falaces de una mentalidad perversa engañaron la absoluta buena fe de los soberanos. Esto se puede comprobar, sin necesidad de remontarnos a los relatos que nos llegan del pasado, examinando lo que acontece ante nuestros ojos. ¿Cuántas impiedades no han sido perpetradas por esta calaña de gobernantes indignos? Por eso vamos a tomar precauciones para el futuro, a fin de asegurar a todos los hombres la tranquilidad y la paz del reino, efectuando los cambios oportunos y juzgando siempre con actitud ecuánime los asuntos que se nos presenten. Ahora bien, Amán, hijo de Amdatá, un macedonio en todo extraño a la sangre de los persas y desprovisto por completo de nuestra generosidad después de ser recibido entre nosotros como huésped, se benefició con los sentimientos de humanidad que manifestamos hacia cualquier nación, hasta el punto de ser llamado nuestro padre y de ver que todo el mundo se postraba ante él, porque había obtenido el segundo lugar en el reino. Pero él no fue capaz de moderar su soberbia, e intentó arrebatarnos el poder y la vida. Con toda clase de argucias, reclamó la pena de muerte para Mardoqueo, nuestro salvador y constante bienhechor, para Esther, nuestra irreprochable consorte real, y para su nación entera. Así él pensaba dejarnos aislados y entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos hallado que los judíos, condenados al exterminio por ese hombre 3 veces criminal, no son malhechores. Al contrario, se gobiernan con las leyes más justas, y son hijos del Altísimo, del gran Dios viviente, que para nuestro bien, como antes para el de nuestros antepasados, conserva el reino en el estado más floreciente. Por lo tanto, ustedes no deben tener en cuenta las cartas enviadas por Amán, hijo de Amdatá, ya que su autor ha sido colgado ante las puertas de Susa con toda su familia. Dios, el soberano de todas las cosas, le ha infligido así el rápido castigo que merecía. Además, expondrán en todo lugar público la copia de esta carta, dejarán que los judíos vivan de acuerdo con sus costumbres, y les prestarán la ayuda necesaria para defenderse de quienes los ataquen en el momento de la persecución, ese mismo día 13 del 12º mes llamado de Adar. Porque Dios, que tiene todas las cosas bajo su poder, ha hecho de aquella fecha, no un día de exterminio, sino de alegría para todo el pueblo elegido. En cuanto a ustedes, los judíos, celebrarán gozosamente este día memorable como una de sus fiestas solemnes, a fin de que, ahora y en el futuro, sea una prenda de salvación para nosotros y para los persas de buenos sentimientos y para los que conspiran contra nosotros sea el memorial de su perdición. Cualquier ciudad o provincia en general que no obre de acuerdo con estas prescripciones, será arrasada sin piedad a sangre y fuego. No solo resultará intransitable para los hombres, sino que hasta las fieras salvajes y los pájaros le tendrán repulsión para siempre.